Amén. Pueden sentarse y con sus copias de las Escrituras pueden ir a Génesis 37. Génesis 37. Hoy vamos a ver versículos 1 al 11. 1 al 11. Entonces vamos a iniciar esta historia de casi por los siguientes 13 capítulos va a ser sobre José. Entonces el cambio de Jacob a José, pero todavía es interesante que habla del Toledot o las generaciones de Jacob. Entonces vamos a hablar de eso también. Pero pongan atención, esto es la palabra de Dios. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño. Y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño. Y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaba ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y lo dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por su gracia con nosotros. Gracias por la manera que tú has sido fiel en dándonos esta palabra. Oh Dios, en este texto podemos ver claramente nuestros pecados. Podemos ver cómo nosotros no recibimos lo que queremos y pensamos que hemos sido tratados injustamente y empezamos a odiar unos al otros, en vez de ver a tu providencia y tu provisión en nuestras vidas. Oh Dios, ayúdanos a entender que esto nos apunta a Cristo y nos apunta a descansar en lo que Él hizo para nosotros. Y oremos todo esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Llegamos delante de otro texto que cuando llegamos y leemos, ni en un momento en todo capítulo 37 vamos a ver el nombre de Dios. Es algo que hemos visto constantemente en la vida de Jacob, en la vida de Abraham, en la vida también en Isaac, que hay falta de mención de quién es Dios o que Dios está atrás de todo. Pero una de las cosas que debemos ver en este texto, o algo que debemos confesar, es pensar en el final de la vida de José. Recuerden cuando ellos lleguen delante de José, ¿cuáles son sus palabras? Lo que ustedes querían hacer por malo, Dios lo usó por bueno. Entonces sabemos desde el inicio, porque nosotros sabemos dónde termina este texto, que Dios, aunque no está mencionado,
está atrás de todo lo que está sucediendo. Es Él moviendo todo. Nosotros podríamos decir, en un sentido, este es una muestra de las maneras misteriosas en lo cual Dios trabaja. A veces no es en una manera que nos encuentra en nuestra cara, pero es en una manera sutil, atrás de medios normales. Y las maneras que veamos aquí en este texto. Es algo que debemos ver, que ahora desde este momento y adelante vamos a estar hablando de la vida de José, pero debemos entender esto para entender todo lo que viene en los siguientes capítulos. ¿Y qué es o cuál ha sido las razones por lo cual hemos llegado a donde vamos a llegar en unas semanas con él viviendo en Egipto solo, pero después subiendo al lugar donde Dios había dado poder sobre todo? Y la primera cosa que debemos ver hoy es problemas familiares. Problemas familiares. Y podemos verlo en versículos 1 a 4. El texto dice, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Esa palabra, generaciones de Jacob, es la palabra Toledot. Como yo había mencionado varias veces, hay varios Toledot que sucede en Génesis. Toledot de Abraham, Toledot de Isaac, Toledot de Esaú. Y es una manera de decir todas sus generaciones. Pero es interesante que Jacob es Israel. Entonces, estas son las generaciones de Israel. Y eso es la última vez cuando vamos a ver esta palabra Toledot. ¿Por qué? Porque este Toledot sigue hasta Jesús. Este Toledot nos muestra que estamos llegando a un punto. Los Toledots que vienen después de eso son Toledots que están basando en la promesa que Dios había dado. Entonces, la última vez que lo veamos. Y es una muestra de su fidelidad que vamos a seguir viendo. Pero es algo que sucede en este Toledot, que es algo que sucedió por lo que Jacob había hecho. Jacob se cayó en la mentira de ¿qué? Que tener otras esposas o tener niños en cualquier manera que él quisiera tenerlos iba a causar que él tenía generaciones, en vez de depender de Dios y lo que Dios estaba haciendo. Entonces, él está viviendo ese fruto. Y veamos en versículo 3 a dónde inician los problemas. En versículo 2, lo siento, dice, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Entonces ya como antes podemos ver la diferencia. Hay una jerarquía entre ellos. Hay una pelea entre usted es hijo de Zilpa, usted es hijo de Bilha, yo soy hijo de Raquel. Entonces tenemos todo eso sucediendo y veamos que algo sucedió. José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y eso es algo que debemos notar, porque históricamente la gente le gusta decir que hay poco en José malo, en el sentido que no habla bastante de sus pecados, la manera que José falló y cosas así. Normalmente solo habla de lo bueno que hizo José. Pero en esta idea, la palabra normalmente que usan en el hebreo para malos informes tiene que ver con algo malo. En el sentido que él llegó, como Rudy me enseñó hoy, como sapo, para decir todas las historias de los demás. A decir, mire, ellos están haciendo eso. Entonces él va a contar todo lo malo que ellos están haciendo. Pero también en el hebreo tiene un contexto que estaba dando la verdad. Ellos sí estaban haciendo estas cosas. Pero él quería hablar de lo malo. O podemos pensar con el hebreo que lo que significaba es que también él estaba tratando de exagerar o solo dar los detalles que lo beneficiaba. No sé si ustedes han tenido esa experiencia en contar una historia. Que usted solo da los datos que usted piensa que son los más importantes por su propio beneficio. Entonces voy a dar esto y esto y esto, pero esta parte voy a dejar ahí porque eso puede cambiar como lo vea. Entonces, este José está llegando para dar historias y nosotros, en un sentido, podemos entender la frustración de sus hermanos.
Este es el favorito que dice el siguiente versículo. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez. Entonces ellos están frustrados por la manera que ellos vean que él está siendo tratado. Ellos se sienten mal, él está ahí contando historias a papi y papi cree todo lo que él dice y después papi está enojado con nosotros y después de estar enojado con nosotros, él aún lo trata a José mejor que a nosotros mismos. Entonces él está tratándonos mal. Pero es interesante que el texto quiere que nosotros entendamos un poquito de eso. Dice, Israel amaba porque esto era su hijo de su vejez. Tenemos que pensar en el momento cuando nació José. ¿Era después de todo ese relajo con Labán? ¿Era durante un tiempo cuando tenía miedo de su hermano? Todo ese contexto que él traía atrás en su mente estaba ahí. Es que José es parte de la línea de Raquel, mi amada Raquel, mi favorita, la que me dio niños, de la línea de la promesa. Entonces, él tiene una distinción, pero veamos algo también. Todo lo que esto está causando problemas familiares. José está dando historias. Jacob está tratándolo distinto. También Jacob está dándole regalos encima de eso. Es casi como él vino a dar malos informes y él está recibiendo beneficios por eso, por tratar mal a lo demás. Y aquí dice que él dio una túnica de muchos colores. Y podemos decir que no es como lo que pensamos normalmente. Es una túnica que puede ser que era una túnica para mostrar que era algo real, de tener una forma de mostrar que él va a ser el que recibe ese lugar de poder en la familia. Entonces no tenemos que decir que es de colores, puede ser que es algo ornamental. Ahí está, gracias. Entonces ahí podemos ver que es la muestra de Dios, de Jacob mostrando favoritismo. Y podemos ver cómo esto está causando todos los problemas. Favoritismo es algo que habíamos visto en la familia de Jacob antes. Sus propios padres habían tenido esa idea. Israel fue el favorito de su mamá. Esaú fue el favorito de su papá. Y ahora Jacob está cayendo en exactamente la misma cosa. Y está yendo más allá. Hasta dando regalos a este hijo. Mostrando que él es el favorito. Entonces lo que veamos es Jacob cayendo en la misma cosa. Y está causando problemas entre la familia. Otra advertencia. Padres favoritos. Va a causar problemas en su familia. Aún puede ser no tan grave en esta manera que hacerlo tan fuerte en la cara, pero en maneras sutiles de la familia. En maneras de mostrar favoritismo para su varoncito o su nena. O entre los dos, porque yo soy el menor y me gusta el menor más, o yo soy el mayor, entonces me doy más interés en el mayor. Puede ser que lo que sucede al final es ni uno de sus niños respete a Jacob al final. No le ponga atención a su opinión. Él pierde ese lugar de influencia en sus niños porque él está jugando favoritos. Es una advertencia para nosotros. Pero también hay algo aquí que debemos ver, que sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Entonces lo que sucede es, ellos responden mal a esa providencia. Ellos no tienen nada que ver con el amor que su papá está dando a José. Entonces en ese favoritismo, ellos todavía por esa providencia responden mal.
No hay razón, aunque ellos pueden decir es injusto, pero no hay razón para que ellos odian a José. Puede ser que él era como un pecador como los demás, pero era como el favoritismo, todo tenía que ver con ellos. Entonces eso es providencia de Dios en su vida. Y ellos lo odian esa idea. Y después, ¿qué causa? Que ellos ni pueden hablar amistosamente con él. Es ese tipo de cosa cuando hay enfriamiento entre amistades o en familiares. Y ustedes pueden ver que se pasan entre ellos. Y puede ser que sí hablan. Pero a través en la manera que se hablan, hay veneno en las palabras. Bromas, media bromas. Palabras con intención. Para decir, aquí voy a pegar. Eso es lo que el texto dice. Odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y ustedes pueden decir, qué triste es eso. Pero ¿cuántas veces esto no es nuestra familia? O si nosotros somos familia de fe, que puede ser que entre la familia de fe nos enojamos, nos frustramos por cómo es alguien o lo que alguien tiene. Y lo tratamos bien y hablamos, pero hablamos no en maneras amistosas, muy cerradas o con deseo para hacer daño. Para decirles honestamente, en el español he aprendido que usted puede decir bastante en el subjuntivo y atacar a gente sin atacar a gente. Y usar sus palabras para decir lo que quiere decir sin decir lo que quiere decir. Y después se queda como con manos limpias. No sé por qué se enojaron. Yo no dije nada. Pero lo hacemos con flechas de veneno ahí directo a donde queremos pegar. Y sucede entre matrimonios. Y sucede entre hermanos. Y sucede en la iglesia. Alguien o algo me frustró. Entonces yo voy a usar mis palabras para causar daño. Y si estás casado o has estado casado o tienes niños, usted puede decir, yo he hecho esto en una manera en mi vida. Que no podemos hablar amistosamente. Entonces es una cosa que está sucediendo por lo que veamos en el texto. Favoritismo y la manera que José está dando historias, ellos se odian y ni pueden hablarle amistosamente. Y yo estaba pensando, ¿cómo puede ser esto en nuestro contexto? Es cuando es difícil agarrar el ojo de alguien más. Y solo pasamos así. Y hablamos y nos vemos. Y no queremos verlos ojos a ojos porque estamos frustrados con ellos. La manera que es algo frío entre ellos. Es obvio que hay problemas. Y deben hablarlo, pero algo más sucede. Y no sé lo que sucede, y esto vamos a ir a punto número 2, los sueños de José. No sé si José es alguien un poco lento y que no entendía y un poco así como, no sabía que eso iba a enojarlos, o si él sabía. Y a propósito era como, voy a darles 2 sueños que yo he tenido. Entonces él llega y es como, hey, ¿saben qué? Yo tenía un sueño ayer en la noche. Déjenme contarle. Es esto. Yo tenía esta cosa en versículo 6. Les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y ellos lo entendió perfectamente. ¿Y vos qué estás diciendo? Bien, así directo. Estás diciendo que vos vas a reinar sobre nosotros. Pensás que vos sos tan importante. Entonces el texto nos muestra, en versículo 8, y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces esto está causando más problemas.
Ya la relación está mal y no hay algo, no están pidiendo o arrepintiéndose. Y eso es lo que sucede en todas nuestras relaciones. Cuando no queremos arrepentirnos, cuando no queremos hablar de lo que sucedió, ¿qué sucede normalmente? Se empeoran, ¿va? Se ponen más difícil y más difícil y más difícil. Y vamos a ver lo que sucede la próxima semana cuando ellos agarran esa túnica y lo ponen en sangre. Es interesante, es las mismas cosas que usaba Jacob para robar esa cosa, el primogenitura de su hermano. Agarraba comida de una cabra y se fue vestido como otro, un vestido de un animal para actuar que era alguien. Entonces está engañado, siendo engañado en la misma manera que él se engañó a su papá. Muy parecido. Y vamos a ver que ellos van más allá, más allá. Y este odio está creciendo. No debemos pensar que nosotros podemos controlar el odio o la frustración o el enojo con lo demás y pensar que podemos aguantarlo. No, si usted hoy se siente ese frío o esa inhabilidad de hablar a alguien en una manera que es un hermano, en una manera amistosamente, debe buscar arreglarlo. Ya. Porque solo lo va a poner peor. Su frustración se va más allá. Ustedes puede ser que han vivido eso. Uno de sus niños, su esposa, su esposo, un amigo. Empieza a frustrarte. Después de un tiempo no hay nada que pueden hacer sin frustrarle. Todo lo que hacen. Solo hablar, solo saludar a alguien más. Es como, ¿viste cómo él estaba ahí hoy? Estamos frustrados. Puede ser que jamás pensamos que vamos a ir aquí a este punto de lo que ellos van a hacer. Pero mire, el texto nos muestra que estos sueños vienen. Pero es interesante que le da otro sueño. Versículo 9. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo, he tenido otro sueño, y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre, a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Entonces, él tenía otro sueño. Y otra vez es lo chistoso de esto. En versículo 8, sus hermanos respondieron fuerte. Y él aún era como, hey, tengo otro sueño ustedes para contarles. Pero cuando veamos lo que sucede cuando él está en el cárcel, lo doble sueño es la manera de mostrar que va a pasar. Es para poner énfasis sobre la idea que su sueño es real. Siempre vinieron en dos. Entonces es dos para Dios diciéndole, esto se va a suceder. Y eso es algo interesante, porque José solo está teniendo sueños. ¿Quién está dándole los sueños? Dios. ¿Y quién ha dado su palabra que iba a proveer para ellos y sostenerlos? Dios. Entonces es Dios usando medios a través de su propia voluntad para su propia gloria. Entonces es Él en su providencia trayendo estos sueños a José y José hablándolos hasta el punto que ellos están frustrándose. Porque esa frustración que ellos van a tener va a causar que Él se va a ser enviado a Egipto. Mire, lo que ellos tenían por mal, Dios está usando por bien. Podemos verlo hasta este punto. En sus sueños es Dios dándole los sueños. Pero su reacción todavía está pecaminosa. Porque en versículo 11 dice, sus hermanos le tenían envidia. Es interesante que nosotros debemos, algo que debemos mencionar, es cómo crece esa cosa. Antes odiaban y no lo hablaban. Después dice que ellos odiaron aún más por sus palabras y sus sueños. Y ahora muestra lo que es central en lo que está sucediendo. Dice, sus hermanos le tenían envidia. No solo lo odiaba por lo que él estaba haciendo o lo que sucedió. Lo querían lo que él tenía. Su envidia era, nosotros no tenemos lo que él tiene. Estamos frustrados. Entonces envidia está basada en alguien que piensa que merece mejor de lo que tienen.
Entonces también piensa que alguien está recibiendo más de lo que deben recibir. Es una falta de entendimiento de la providencia de Dios en nuestras vidas. Envidia es esa idea de olvidar la providencia de Dios y su manera de actuar soberanamente sobre nuestras vidas. Y yo pienso, familia, eso es a donde puede ser que hoy lucharemos más. Podemos ver alrededor de nosotros y tener envidia, pensando que nosotros no hemos recibido lo que nosotros pensamos que debemos tener, que yo merezco más. ¿Cuáles son las razones por las cuales a veces con nuestros niños ellos están peleando? Porque tienen envidia que alguien tiene algo que ellos no tienen. Y se pelean. Y nosotros pensamos, eso era algo de infancia. No, eso es gente que son adultos, que tienen envidia de el carro de alguien, el dinero de alguien, la posición de alguien, la amistad de alguien, la esposa de alguien, el esposo de alguien, el puesto de alguien. Y tenemos esta idea que nosotros merecemos mejor. Envidia está basada en nosotros pensamos que nosotros estamos recibiendo menos y merecemos mejor. Porque es basada en una idea que nosotros somos lo central en esa idea. Pero cuando empezamos a entender el Evangelio, nosotros empezamos a entender que no hemos recibido lo que merecemos. El envidia pierde su lugar en nuestros corazones cuando ya empezamos a entender que Él tomó forma de siervo para morir para nosotros. Que Él vino y recibió lo que nosotros merecemos. Entonces, nosotros tenemos envidia de otros, pero es Cristo que mostró que Él iba a venir y morir para nosotros para causar que nosotros podemos ser recibidos. Nosotros no debemos hablar de que las cosas no son justas o son injustas, porque esto es una muestra de injusticia. Nosotros merecemos peor. Los hermanos deben decir, nosotros tenemos lugar para ser pastores y también tener terrenos y tenemos familia y tenemos todo esto que ha sido provisto por Dios a nuestra familia. Y no, es que José es el favorito y yo quiero ese lugar. Tengo envidia por eso. Pienso que merezco mejor en vez de pensar en lo que tienen. Familia, cuando nosotros pensamos en nuestras vidas, debemos verlo a través de esa manera de verlo, a través del Evangelio. Cuando leemos todo por el Evangelio y empezamos a entender que nosotros no hemos recibido lo que merecemos. Cuando entendemos que nosotros hemos sido recibidos, nombrados como hijos adoptados, podemos tener eternidad con Cristo y con Dios, nos muestra que nosotros hemos recibido bastante más de lo que merecemos. Porque merecemos la muerte, merecemos el juicio sobre nosotros. Y debemos ser honestos con nosotros. A veces nosotros somos muy así como estos hermanos. Hemos recibido bastante y todavía decimos, no, pero yo merezco mejor. Y tenemos envidia de lo que alguien más tiene. Y eso es a donde debemos hacer un poco de masaje sobre esa aplicación. Cuando salgan de aquí hoy, ¿a dónde puede ver envidia en sus corazones? Niños, padres, adultos, empleados, amigos. ¿Dónde puede ver que usted se siente que alguien está recibiendo algo de que vos pensás que tú mereces? ¿A dónde podemos ver que ese corazón está todavía activo en nuestros corazones? Pero no solo quedarnos ahí. Pero cuando entendemos eso, cuando hemos sentado y hemos pensado sobre esas cosas, lo llevamos a Cristo y confesámoslo. Dios, perdóname por pensar que yo merezco mejor. Perdóname por olvidar lo que tengo en el Evangelio y en Cristo mismo. Perdóname por quejarme de las providencias que tú me has dado.
Perdóname por pensar que usted, en esa manera de no tener contentamiento, que yo pienso que tú has sido un Dios que se equivoca en sus maneras providenciales. Y hágame entender a través de Cristo que tengo más de lo que puedo imaginar. Que tengo Cristo mismo. Que tengo herencia eterna. Que tengo una esperanza que nadie le puede robar. Si somos creyentes, tenemos bastante por lo cual podemos tener descanso y confianza en quien es Cristo. Eso es porque me gusta la última parte, dice, pero su padre reflexionaba sobre lo que había dicho. Se fue pensándolo. Como Raquel también había pensado varias cosas y su mamá también. Hay esa idea de reflexionar sobre ciertas cosas. Entonces, a salir de aquí, yo quiero animarles a reflexionar sobre el Evangelio, sobre lo que Cristo ha hecho por ti y que a través de eso sea el impulso para matar y sepultar a ese pecado de envidia. Y cada vez que lo veamos en nuestras vidas, que nosotros podemos confesarlo rapidito. Cuando llegue en cualquier momento, porque llegue en cualquier momento. Puede estar en un vecindario, puede ver de mi propio corazón, voy a ciertos vecindarios y cuando entro, veo y quisiera tener esa casa. O quisiera vivir acá. O esto sería mejor. O yo merezco eso. No estoy diciendo que deseos siempre son malos. Pero la idea es cuando empiezo a tenerlo como ídolo. Ya es envidia que debo confesar. Entonces, ¿dónde está? Y cómo el Evangelio está ayudándonos a verlo y poner luz sobre ella y confesarlo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nunca regresará vacía. Oh Dios, ayúdanos a ver y entender tu gracia en nuestras vidas. Que a través de maneras que aún parecen difíciles en este texto, tú vas a traer gracia sobre la familia de Jacob, sobre estos hermanos, que ellos están siendo odiosos con su hermano, frustrados y tienen envidia, pero a través de estas cosas tú vas a proveer para ellos. Tus maneras, oh Dios, son misteriosas. Y nosotros debemos confesar que nosotros dependemos de ti. Ayúdanos diariamente a confesar esa realidad y encontrar contentamiento en quien tú eres. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.